Trabajas, cobras un sueldo, pagas impuestos, todos los meses, sin opciones. Y en algún lugar cercano hay gente que tiene millones de dólares y casi no paga impuestos. No porque sean delincuentes, sino porque el sistema funciona de forma diferente para ellos. Y lo más desagradable no es que sean ricos, sino que desde pequeños te han explicado las reglas del juego, según las cuales nunca ganarás. Crees que el problema es el bajo salario, la mala economía, el Estado. Pero la verdad es más simple y dura. Tú juegas con unas reglas y los ricos con otras. Y nadie se apresuró a explicártelo. Me llamo Noah. Durante mucho tiempo creí que si trabajabas más duro, eras inteligente y no hacías tonterías, todo saldría bien con el dinero. No funcionó. Pagaba impuestos, vivía de sueldo en sueldo y sinceramente no entendía cómo la gente con grandes fortunas lograba ahorrar. Entonces empecé a comprender, a leer informes financieros, normas fiscales, casos reales de personas adineradas y no fábulas motivacionales. Y la imagen resultó ser completamente diferente. Si te importa entender cómo funciona realmente este sistema y dejar de jugar contra ti mismo, suscríbete al canal. Aquí no hay cuentos de hadas, aquí hay lógica. En este video encontrarás una explicación clara de la mecánica de comprar, pedir prestado, morir, sin romanticismo, sin términos complicados. Entenderás por qué los ricos no viven de salarios, por qué no tienen prisa por vender activos, por qué la deuda es una herramienta para ellos, no un problema, y cómo está directamente relacionada con los impuestos. Lo principal es que verás que este enfoque se puede adaptar a la vida cotidiana, incluso si no eres millonario. No para evadir impuestos, sino para dejar de perder dinero por ignorancia. No llegué aquí por ser una persona afortunada. Llegué aquí como alguien que llevaba mucho tiempo investigando este tema, revisando las cifras, observando cómo funciona en EU y otros países, y viendo exactamente dónde la gente común pierde sistemáticamente. Casi todos los problemas financieros que observé surgieron no por pereza ni estupidez, sino por un modelo erróneo de pensar en el dinero. Es este modelo el que habrá que romper ahora. ¿Les parece que la riqueza se crea linealmente? Trabajan, ganan dinero, ahorran algo y algún día se harán ricos. No funciona y nunca ha funcionado. El sistema tributario está diseñado para que los ingresos activos, es decir, el salario o los honorarios, se graben primero y con mayor rigor. Los ingresos pasivos y el crecimiento de los activos son mucho más moderados. Los ricos lo saben, por eso no se centran en los ingresos, se centran en la propiedad. El esquema de comprar, pedir prestado, morir parece cínico, pero es simple. Primero se compra un activo. No es un objeto de consumo, sino un activo que tiende a revalorizarse. Acciones, fondos indexados, bienes raíces, participaciones en empresas. Cuando este activo aumenta de valor, no se vende. Se obtiene un préstamo con su garantía. El préstamo no se considera ingreso y por lo tanto no está sujeto a impuestos. Se vive con dinero prestado, conservando un activo que crece constantemente. Y al fallecer, en muchas jurisdicciones, los activos se revalorizan y el impuesto sobre las ganancias de capital simplemente desaparece o se reduce drásticamente para los herederos. Esto no es una laguna legal, estas son las normas oficiales. Ahora bien, lo importante es lo siguiente. Esto no significa que haya que pedir préstamos para todo. Significa que hay que dejar de pensar que la única manera es vender el tiempo por dinero y ser feliz si queda algo después de impuestos. El dinero crece no porque se trabaje duro, sino porque se posee algo que crece más rápido que la inflación y la presión fiscal. El principal error que comete la mayoría de la gente es que se acumula en efectivo o depósitos. Estos no son activos, son depósitos temporales de valor que la inflación consume lentamente
Incluso una inflación del 2-3% anual durante un periodo de 20 años consume una parte significativa del poder adquisitivo. Los ricos lo entienden, por lo que no guardan grandes sumas en efectivo más tiempo del necesario. Una opción real y segura para una persona común es invertir regularmente en índices bursátiles amplios a través de ETF. Esto no es especulación, es comprar una acción de la economía. Históricamente, estos instrumentos denominados en dólares han generado una rentabilidad media superior a la inflación, incluso teniendo en cuenta las crisis. Lo importante aquí no es la cantidad, sino la regularidad y el tiempo. En este punto, es probable que se sienta incómodo. Y es normal, porque si esta lógica es correcta, resulta que durante años solo se le ha mostrado la mitad del panorama. Y entonces será aún menos agradable, pero mucho más útil. Continuemos con seriedad. Sin mitos ni heroísmo, cuando la gente oye hablar del enfoque de los ricos, inmediatamente piensa, esto no es para mí, no tengo millones de dólares. Y aquí el sistema vuelve a ganar, porque te rindes antes de siquiera empezar. De hecho, la escala no cambia el principio, solo cambian los números. La diferencia clave entre la mentalidad de los pobres y los ricos no es la codicia ni la inteligencia. Es que una persona vende constantemente sus bienes, mientras que la otra los conserva. La persona pobre vende su tiempo. La persona rica intenta dejar de hacerlo lo antes posible. Observen la aritmética simple. Recibes un salario, por ejemplo, de $2,000. Primero los impuestos, luego los gastos. Lo que sobra lo gastas o lo inviertes en efectivo. El efectivo no crece, el máximo se mantiene. Y esto ocurre en un buen escenario. En uno malo, se deprecia lentamente. Los ricos tienen una lógica diferente. Reciben ingresos, pero eso no es lo principal. Lo principal es que compran un activo con una tendencia histórica al alza. Y con el tiempo, la parte principal de su vida financiera no son los ingresos, sino el saldo de sus activos. Es importante entender algo más aquí. Los ricos no temen a las deudas, temen a las deudas incobrables. El crédito para el consumo, para cosas que se abaratan, es una trampa. El crédito para un activo que crece más rápido que el interés del préstamo es una herramienta. Por eso la frase vivir endeudado tiene significados opuestos para diferentes personas. No se puede repetir el esquema de préstamos para una cartera de $1,000 millones, pero se puede empezar desde lo básico. Por ejemplo, invertir sistemáticamente entre el 10% y el 15% de los ingresos en fondos indexados en dólares. No una vez al año, ni cuando les convenga, sino automáticamente cada mes. En 5 a 7 años, el principal crecimiento no provendrá de tus contribuciones, sino del crecimiento del propio capital. Este es el punto de inflexión. Es este punto que la mayoría de la gente no llega a ver, porque parece prematuro. La diferencia impositiva también es importante. En muchos países, el impuesto sobre las ganancias de capital es menor que el de los salarios. Y a veces puede posponerse durante años, simplemente no vendiendo el activo. Esto no es evasión, es el uso de las normas existentes. Si vendes un activo cada año, pagas impuestos todos los años. Si no lo vendes, no los pagas. De ahí el principal cambio de mentalidad. El objetivo no es ganar más. El objetivo es vender menos, menos tiempo, menos activos, menos crecimiento futuro. En cuanto comprendes esto, las decisiones financieras se vuelven más frías y sencillas. Empiezas a pensar no en ¿puedo comprar esto?, sino en ¿me quitará esto mi capital futuro? Ahora, ¿dónde falla el sistema para la gente común? No por el mercado, no por las crisis, sino por el comportamiento. Casi todos los planes financieros se arruinan no por eventos externos, sino por decisiones que las personas toman con regularidad y consideran normales. El primer error típico es la irregularidad. Se invierte cuando hay una oportunidad.
cuando hay un buen mes, cuando no hay gastos importantes. Esto no es una estrategia. Es casualidad. El capital solo crece cuando las contribuciones son estables y no dependen del estado de ánimo ni de las noticias. Por eso las inversiones automáticas funcionan mejor que cualquier disciplina. Se toma una decisión una vez y se deja de intervenir. El segundo error son las ventas constantes. Una persona ve crecimiento y fija una ganancia. Luego vuelve a entrar. Luego vuelve a salir. Como resultado, paga impuestos constantemente y pierde el efecto del interés compuesto. Los ricos casi nunca venden. Acumulan. Vender es un último recurso, no una acción habitual. El tercer error es el miedo a las caídas. El mercado cae. Es un hecho. Ha caído antes y volverá a caer. Pero si se invierte en el mercado en general, no en acciones individuales, la caída no es una catástrofe, sino parte del proceso. Históricamente, el inversor a largo plazo que no entraba en pánico salía ganando. El pánico siempre sale caro. La tranquilidad sale más barata. Ahora responderé a las preguntas que suelen surgir en este punto. ¿Qué pasa si los ingresos son bajos? En ese caso, es especialmente importante no perder el tiempo. Una pequeña aportación regular es mejor que una grande que nunca se inicia. El tiempo en este sistema es más importante que la cantidad. ¿Y si empiezas tarde? Más vale tarde que nunca. Sí, no obtendrás el mismo efecto que alguien que empezó a los 25. Pero la alternativa es no tener capital, y siempre es peor. ¿Y qué pasa con la inflación? Por eso hablamos de activos en dólares, que históricamente han superado la inflación. Mantener el dinero en efectivo es una pérdida garantizada. Invertir es asumir un riesgo, pero con una ventaja matemática. ¿Qué pasa si el mercado cae durante mucho tiempo? Entonces sigues comprando más barato. Es emocionalmente desagradable, pero financieramente rentable. Las peores decisiones se toman cuando las emociones son más fuertes que la lógica. Ahora, una aclaración importante. El esquema de comprar, pedir prestado, morir, en su forma más pura, representa el nivel de una riqueza enorme. Pero su esencia es accesible para todos. No venda activos innecesariamente. Aproveche su tiempo y deje que el capital trabaje más que usted. No necesita evadir impuestos. Necesita dejar de crear impuestos innecesarios. Los pasos prácticos son sencillos. Calcule sus ingresos mensuales reales en dólares. Determine un porcentaje fijo que invertirá, aunque sea del 5 al 10%. Abra una cuenta de corretaje con acceso a ETF en el mercado general. Configure una transferencia automática y deje de revisar su saldo a diario. Esto no es un juego, es un proceso. El dinero no requiere atención constante, requiere la estructura adecuada, y tan pronto como aparece, la atención desaparece gradualmente, no de inmediato, sino de forma constante, y esto es lo más valioso que ofrece un sistema financiero que trabaja para usted, no en su contra. Cuando esta lógica finalmente se arraiga en la cabeza, no es la billetera la que cambia en el primer año. Cambia la sensación de vida. Y esto es algo de lo que casi nadie habla, porque no se ve espectacular ni se vende como un resultado rápido. Quien empieza a pensar en activos deja de vivir en constante tensión. No porque tenga mucho dinero de inmediato, sino porque aparece una dirección. Existe la sensación de que cada mes no solo se está sobreviviendo, sino construyendo algo que perdurará. Incluso si las cantidades son pequeñas, el sistema en sí funciona para ti. Esta es una diferencia fundamental. Hasta este punto, tu vida financiera era así. Entrabas ingresos. Una parte se la llevaban los impuestos. El resto se distribuía entre cuentas y gastos. Y el ciclo comenzaba de nuevo. Cero impulso, acumulado. Cero efecto temporal.
Todo depende únicamente de tu capacidad de trabajo. Vale la pena abandonar el proceso y todo se detiene. Esta es una estructura frágil, por eso es tan agotadora. Cuando aparece el capital, incluso uno pequeño, el equilibrio de responsabilidades cambia. El dinero empieza a ser parte del trabajo, no en tu lugar, sino contigo. Y esto alivia la presión psicológica. Ya no piensas que cada error es el final, porque el sistema no se reinicia con un mal mes. Es importante no engañarse a sí mismo. Este camino es lento. Los primeros años parecen inútiles. El saldo crece lentamente. Hay muchas noticias, pocos resultados. Es en esta etapa cuando la mayoría de la gente se da por vencida y dice que no funciona. De hecho, la falta de paciencia no funciona. El sistema funciona como debería. Otro punto que a menudo se ignora. Al acumular capital, se empieza a tratar los gastos de forma diferente. No en el sentido de ahorrar en todo, sino en la calidad de las decisiones. Se ve claramente que cada pago extra no es solo una desventaja hoy, sino una desventaja de los ingresos futuros. Y este pensamiento elimina rápidamente muchas cosas innecesarias. Ahora bien, la realidad. Sí, los mercados caen. Sí, puede haber años sin crecimiento. Sí, las reglas pueden cambiar, pero hay algo que no ha cambiado en décadas. Los activos que representan la economía real crecen más rápido a largo plazo que el dinero en la cuenta. Y el sistema fiscal en casi todas partes fomenta la propiedad, no el trabajo. Es desagradable admitirlo, pero es aún más caro ignorarlo. No estás obligado a hacerte rico. No es una obligación ni un valor moral, pero sí estás obligado a no perjudicarte por ignorancia. Si trabajas toda tu vida, pagas impuestos y no acumulas activos, estás aceptando voluntariamente la peor posición en este sistema, sin bonificaciones, sin protección, sin alternativas. Un paso concreto que debes tomar ahora mismo. Abre tus extractos bancarios de los últimos 3 meses. Observa cuánto dinero gastas realmente, no de forma aproximada, sino realista. Determina la cantidad que estás dispuesto a invertir cada mes sin problemas, incluso si son 50 o 100 dólares. Abre una cuenta de corretaje con acceso a ETF en dólares en el mercado general. Configura una transferencia automática al día siguiente de recibir tus ingresos, no a fin de mes. Al principio. Y después, no optimices, compliques ni mejores nada durante al menos un año. Esto no es un truco. No es un truco y no es una forma de evadir impuestos. Es una forma de dejar de ser una persona que siempre da y empezar a ser una persona que guarda al menos una parte para sí misma. Los ricos no ganan porque sean más inteligentes. Ganan porque juegan más tiempo y con reglas diferentes. Y estas reglas no son un secreto. Simplemente rara vez se mencionan en voz alta.